tocamos un poco la parte de la insuficiencia cardíaca, dijimos que las insuficiencias cardíacas podrían traducirse de muchas maneras, principalmente el de mayor repercusión es el de fracción de eyección reducida. Y cuando tocamos el caso de la insuficiencia cardíaca, dijimos que había dos causas, o podría ser que la causa en el cual tengo una falla sistólica, o puede ser que tenga una falla diastólica. ¿Listo? La sistólica es la más clásica, la que ustedes conocen, cuando tienen infarto, hay deterioro muscular y el corazón no se contrae y el ventrículo izquierdo no tiene la capacidad de hacer contracción. Pero tenemos otras patologías que son diastólicas. Y las patologías diastólicas tienen que ver específicamente cuando el corazón no puede llenarse de sangre. No porque no pueda contraerse, sino que no puede llenarse. Y esto tiene que razonar y pensar qué está obligando al corazón a no tener la capacidad de recibir la suficiente cantidad de sangre. Una de ellas podría ser que el corazón se haya hipertrofiado, no solamente se haya dilatado, sino se haya hipertrofiado céntricamente, es decir, para adentro. Así como el músculo puede crecer, pero en vez de crecer para afuera, el músculo crece para adentro. Y eso disminuye la capacidad ventricular, ¿ok? Entonces vas a tener una insuficiencia cardíaca diastólica. ¿Por qué? Porque el corazón sí tiene fuerza, pero su capacidad de lleno es disminuida. A ver, la otra causa que vamos a tener es externos, en la cual el pericardio se va a llenar de agua, líquido, sangre, entre causas, y va a comprimir al corazón y va a hacer que el ventrículo no pueda expandirse, por tanto la diástole va a ser insuficiente. ¿Ya? Ahí entran lo que son los síndromes pericárdicos. ¿Ya? Entonces, semiológicamente, ¿cómo se va a presentar? Si hablamos de taponamiento pericárdico, hablamos de una insuficiencia diastólica y eso va a generar una falla cardíaca. ¿Ya? Y eso nos va a llevar justamente a analizar los siguientes puntos. A ver. Muy bien. Dentro de la parte cardíaca, recordemos, nosotros tenemos que recordar la parte anatómica. El pericardio como estructura va a rodear al corazón y tiene muchas funciones, ¿no? Una de ellas es la lubricación, que creo que es la parte más importante, la parte nutricia también. Y como ustedes pueden apreciar, el pericardio le da esa funcionalidad. Viene otra pregunta, ¿el corazón podría latir sin pericardio? No. ¿Sí o no? O sea, el pericardio no es per se, ¿qué le digo? El encargado de la buena funcionalidad cardíaca. Netamente es una estructura lubricante y protectora. Como tratamiento van a leer los libros y van a darse cuenta que uno de los tratamientos de los pacientes con pericarditis o problemas pericárdicos a veces es sacar el pericardio. Y así salvas la situación, salvas al paciente. Y se quedan sin pericardio. ¿Ya? Bueno, acá pueden apreciar nuevamente el pericardio. Netamente hay una unión entre el pericardio fibroso y las adventicias en los grandes ganglios, en la parte superior. Hay un pericardio fibroso propiamente dicho y una capa parietal del pericardio seroso. ¿Ya? Ambas van a tener que generar una fricción y esa fricción va a generar un roce que no genera un sonido por la lubricación que tiene. Pero van a darse cuenta ustedes, chicos, que cuando este roce de pericardio genera un sonido, va a generar un sonido tipo frote, que con un grupo creo que le dije que es un sonido parecido a... ¿Al frote de qué? Cuero. También, pero de cuero. Cuando los que tengan su casaca de cuero o algo de su cartera de cuero, no sé, agárrenlo y frótenlo. Ese sonido que genere, memorícenlo y más o menos se asemeja al frote de los pericardios cuando están inflamados. ¿Ok? Muy bien. A ver, el contenido del líquido pericárdico más o menos es de 30 a 50 mililitros de un líquido ceroso fluido, ¿ya? Transparente de color pajizo.
El líquido pericárdico es un ultrafiltrado de plasma proveniente de los vasos de la serosa. Su formación está influida por la presión osmótica, ¿ok? Es decir, retiene líquido gracias a las proteínas. Por la presión hidrostática saca el líquido de los capilares y la permeabilidad capilar. Entonces, es importante que nosotros podamos definir que cuando el pericardio se llena de líquido, ustedes tienen que definir dos cosas. O es seroso, o es un líquido transudado, o es un exudado, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque la compresión del pericardio, o el crecimiento del pericardio, puede verse por una causa infecciosa o una causa metabólica, ¿ya? Si es una causa infecciosa, para nosotros una causa muy típica es la tuberculosis pericárdica, ¿ya? Nosotros vivimos en una zona muy endémica y por tanto son pacientes que bajan de peso, que hacen sonidos de frote pericárdico y de algún otro modo que tienden a tener disminución de los latidos cardíacos, y justamente les voy a explicar por qué. El trasudado siempre es claro, no hay coágulos. ¿Por qué creen que no hay coágulos en el trasudado? La palabra coágulo siempre va asociado a sangre, por si acaso. Presencia de proteínas, ¿ya? Entonces, y en el exudado sí hay coágulo, por tanto las proteínas menor de 20 gramos por litro, en el exudado mayor de 20, y glucosa parecida al plasma en el trasudado, porque es netamente pasa, y en el exudado menor del plasma. ¿Por qué creen que en el exudado bajan los contenidos de glucosa? ¿Qué provoca? Una bacteria. Ya, consumo. Ya. Consumo. Exudado normalmente va asociado a presencia de infecciones, pus, secreciones y todo lo. Entonces, las bacterias, su peculiaridad es consumir glucosa. Entonces, si ven que la glucosa ha bajado, ¿qué van a sospechar? Infecciones. Tuberculosis en primer lugar en nuestro país. Muy bien, el pericardio limita dos espacios virtuales, el seno transverso y el seno oblicuo. De agregación tenemos la arteria mamaria, ramas de la aorta torácica, ramas esofágicas, inervación por el medio frénico, plexo cervical, medio vago, y el drenaje venoso por las venas pericárdico-frénicas, el famoso ácidos. ¿Okay? Eso ya es anatomía, creo que es necesidad de... Pero esto sí, función del pericardio, protege y lubrica el corazón, creo que es básico esa parte, fija el corazón en el mediastino y lo aísla de las estructuras vecinas y minimiza el roce del corazón durante sus contracciones, reduce la fricción con las estructuras vecinas, limita la disección aguda o brusca del corazón, la distensión aguda y brusca del corazón, y permite el llene sincrónico de ambos ventrículos. ¿Okay? Bajo esa salvedad vamos a conocer los famosos síndromes pericárdios. Hay 4 tipos clásicos de trastornos pericárdigos que tienen que saber. La primera es la pericarditis aguda, ¿ya? Las pericarditis agudas pueden ser infecciosas o pueden ser metabólicas. Un ejemplo muy típico de las pericarditis agudas es los pacientes renales que hacen síndrome urémico, ¿ya? Recuerden muy bien eso. Los síndromes urémicos significan que los niveles de urea se elevan en tal grado que en el trasudado que debería tener, o la formación del líquido pericárdico, tiene tal nivel de contenido de urea que irrita las membranas pericárdicas y se produce el famoso PROT, y se produce lo que es la pericarditis aguda. ¿Por qué? Porque es una irritación por urea. ¿Listo? Es un ejemplo. Las agudas pueden ser por infecciones estreptocócicas, también puede haber tuberculosis, pero la tuberculosis es más subaguda. Tenemos las famosas pericarditis constrictivas, netamente, tenemos el derrame pericárdico como líquido, y cuando el derrame pericárdico llega a una fase ya muy extrema, vamos a lo que es el taponamiento cardíaco, que vendría a ser la emergencia per se. Entonces, la pericarditis es la inflamación del pericardio, padecimiento primario, infrecuente, casi siempre tiene un origen vírico, ¿ya? La parte viral. Padecimiento secundario a una serie de cardiopatías, trastornos torácicos o sistémicos, metastásicos de neoplasias. Ese también es un dato muy importante. Los pacientes que tienen linfomas o que tienen trastornos neoplásicos mediastino pueden desarrollar pericarditis, ¿okay? Y los pacientes que han sido operados del corazón, ¿ya?
ellos también. La mayoría suscitan una pericarditis aguda, pero unas cuantas son las tuberculosis y los hongos dan lugar a respuestas crónicas. ¿Okay? Tuberculosis, recuérdenlo muy bien. Se caracteriza por dolor precordial, primer dato. ¿Ya? Las pericarditis producen un dolor precordial o retroesternal, ¿ya? Similar al dolor torácico por infarto. ¿Ya? Por tanto, diagnóstico diferencial del IMA es pericarditis. Pero tiene una peculiaridad, como esta es una inflamación del frote pericárdico, este dolor cambia al movimiento cardíaco o a la posición que tú adoptes. Por ejemplo, si en echado el corazón cae y hay un frote mayor, parado el corazón está más en vertical, por tanto el frote es menos. Pero se ha visto que cuando tú te inclinas para adelante, el frote disminuye menos todavía y el dolor cambia. Es por eso que los pacientes con pericarditis adoptan una posición que ustedes ya la deben conocer, la posición maometana. Es típica, ¿no? Vienen y inclinados dicen, con esto el dolor me cambia. Lo curioso es que cuando vienen con el dolor, ellos no vienen, no al 100%, o se acuerdan que el dolor torácico de infarto, el paciente viene con la mano, engarra y se toca el pecho. En la posición maometana, el paciente viene con la mano netamente con los dedos extendidos y inclinado hacia adelante. Entonces, es una peculiaridad que podría diferenciar. ¿Okay? Ahora, ¿hay alteraciones ecocardiográficas? Sí. Y hemodinámicas más frecuentes en el sexo masculino. ¿Ya? La causa, hay idiopáticas no explicadas. Tenemos infecciones virales, ¿listo? Adenovirus, virus de la parotia, parotiditis, mononucleosis infecciosa, varicela, hepatitis B, coxsackie-virus, ¿ya? Y infecciones bacterianas, neumococo, estafilococo, estreptococo, sepsis negativo, Neisseria, ¿ya? Neisseria gonorrhoeae, Mycobacterium tuberculosis, también está ahí, y fúngicas, cándida, histoplasmosis, oxidomicosis y blastomicosis. ¿Ya? Recuerden muy bien esos hongos porque también es diagnóstico diferencial en la parte infecciosa. Uremia, ya les he explicado, pacientes renales, ¿ya? Neoplasias, cáncer de pulmón, de mama, linfomas y leucemias. Es muy típico que ellos desarrollen problemas de pericarditis. Recuérdenlo muy bien. Radiación. Doctor, felizmente yo no tengo, pero si me van a hacer quimioterapia o radioterapia, el paciente puede hacer pericarditis, sí. Eso recuerdo muy bien, ¿ya? Entonces, cuando ustedes ven a un paciente con dolor de pecho asociado a posición, tienen que preguntar, ¿ha estado infectado de una enfermedad? ¿Le han hecho algún procedimiento? ¿Le han diagnosticado una enfermedad neoplasia? O sea, ustedes tienen que sacar preguntas. Justamente ahora que hicimos la parte práctica, yo les comentaba a sus compañeros que su capacidad diagnóstica todavía no tienen ustedes esa amplitud de conocimientos diagnósticos, por tanto cuando ustedes preguntan se quedan limitados. Y en verdad, yo pregúntenme, digo, ¿de qué más? No sé qué más preguntarle, doctor. Pero conforme ustedes pasen a cuarto, quinto año, sexto año, su capacidad diagnóstica va a aumentar y su capacidad de preguntar va a crecer. ¿Me dejo entender? Entonces es importante que tengan estos datos, que lo tengan presente. Enfermedades autoinmunes, muy típico, chicas, lupus, ¿ya? Mujeres, las mujeres hacen pericarditis lúpicas, ¿ok? Eso también recuérdenlo muy bien. Artritis reumatoidea, esclerodermia, ¿ya? Todas las conectopatías y vasculitis también. Enfermedades inflamatorias, la famosa sarcoidosis y la amiloidosis, ¿ya? Que también hemos tenido casos. Y la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad de Whipple, ¿ya? Fármacos, también la meadorona sin excepto también podría generar ciertos trastornos pericárdios. Hidralazina, procainamida, fenitoína, isoniazida también podría para tuberculosis. Y hemos tenido pacientes que han tenido tuberculosis que hemos pensado que han hecho pericarditis tuberculosa y ha sido por isoniazida, ¿ya? Entonces la isoniazida también puede generar. Y pacientes que han usado fenitoína no tanto como antiarrítmico, sino como anticonvulsivante, ¿ya?
Entonces hemos tenido pacientes que han hecho pericarditis. Traumatismos, de hecho, que explicaría cualquier golpe o contusión que lesione el pericardio. Y el otro síndrome es posinjuria miopericárdica. Síndrome de Dreyer, síndrome post-pericardiotomía, cortes, ¿no?, que el paciente puede tener, o aneurema disecantes de aorta. La pericarditis serosa principalmente es una fase en la cual la enfermedad inflamatoria no infecciosa, por ejemplo, autoinmunitaria, la fiebre reumática, el lupus o la esclerodermia, va a generar esta pericarditis serosa. Síndrome urémico, nuevamente les recalco, una infección de los tejidos contiguos al pericardio, una pleuritis bacteriana y una virosis. Doctor, ¿una rinofaringitis podría producir una pericarditis? Es extraño, pero en la literatura lo menciona. Yo nunca lo he visto, pero lo menciona la literatura. Los que han tenido paperas, ¿aún no les han dado paperas de ustedes? Parotiditis, levanten la mano a quien le ha dado paperas. 1, 2, 3, 4. Ya, recuerden, la papera entre varones y mujeres, recuerden que la papera es una enfermedad que puede ser mucho más peligrosa en la parte masculina. Claro, la parte de la esterilidad es un factor muy alto, ¿ok? Pero se ha visto que la respuesta inflamatoria sistémica que genera puede generar pericarditis. La pericarditis fibrinosa o serofibrinosa puede estar presente en el infarto miocardio agudo. Los pacientes con infartos podrían desarrollar este tipo de pericarditis. Ahora, el síndrome posterior a un infarto también podría ser el síndrome glucémico, también fiebre reumática, también, en la cual hay mayor producción de fibrina. Purulenta. Acá entramos a otro campo, netamente infecciosas. Un empiema de la cavidad pleural puede llegar justamente a la parte mediastinal e ingresar a la parte pericardia. Una neumonía también podría generar difusión del absceso anular, disección linfáticas, etc. Causas que podrían llevar a tener esto. Lo que quiero que entiendan con esta diapositiva es de que cuando ustedes tengan un paciente con pericarditis, no solamente es saber posición, sino tienen que preguntar antecedentes. Entonces, para preguntar antecedentes tienen que conocer todas las posibles causas que el paciente puede tener. Un anuncio, hay dos carros que están al frente de la iglesia, uno blanco, creo que es de Laura, y uno plateado que yo no conozco, que creo que es de Cara. Entonces, para que lo dejen en el estacionamiento que queda por allá, ustedes tienen seguridad. Por favor. Muy bien, a ver chicos, la parte del exudado, a ver, acá en el tipo purulento, de hecho que es un exudado, lo que van a entender, ¿ya? Y la pericarditis hemorrágica, en este caso chicos, vamos a tener sangre en el nivel pericárdico, y como todo, la sangre es irritante. Dentro del vaso sanguíneo la sangre es tolerable, pero fuera de ella la sangre es tóxica y es irritante. Por tanto, no debería haber sangre a nivel del espacio pericárdico. Pero en algunas infecciones vamos a tener diátesis hemorrágica subyacente y también sangre en la tuberculosis. Entonces, la pregunta es, ¿cómo creen que se hace una extracción de líquido pericárdico? Una pericardiocentesis. Pero ¿cómo creen? ¿Por dónde creen que entramos? Directo al pecho, de frente, tipo. Mire, yo cuando hice el internado, yo veía a mis maestros, ellos ingresaban por la parte inferior, es decir, de la lexifoides, en la parte derecha, justamente entre el ángulo de reborde costal
izquierdo, y sifoides, en ese punto ingresaba en ángulo dirigido hacia el corazón. Entonces, ingresaban a ciegas. O sea, en pocas palabras, hay una técnica que es un ángulo de 30 grados, con inclinación de 25 o 30 también. Y ingresabas y aspirabas y salía contenido. ¿Cuánto en media debemos introducir? Van a tener, normalmente entre 400 mililitros van a tener volumen cuando tenemos ese tipo de sudados. Y en este caso, con tal que saquen una muestra de 20 centímetros, es suficiente para hacer estudios. Pero a lo que yo voy, los médicos antiguos hacían procedimientos no porque tenían una tomografía, una ecografía o una radiografía. Bueno, también ¿no? Lo hacían a más o menos a una referencia de ángulos y direcciones. ¿Listo? Se decía que la dirección era un ángulo de 30 en dirección a la mamila. En dirección a la mamila, y un ángulo de 30 podían encontrar la zona del pericardio. Actualmente ya no funciona así. Actualmente usamos las famosas ecografías Doppler o las ecografías 3D que ya te grafican y tú haces la ecografía y ya diriges la aguja. Pero antiguamente no era así, los médicos lo hacían todo ciegas. La toma de biopsia renal también se hacía con medición radiografía y se medía y se calculaba más o menos por dónde tenía que entrar la aguja. Entonces, para que vean cómo actualmente ya no es así. Y bueno, la parte hemorrágica hay que tener mucho cuidado con la parte de tuberculosis. Cuando tú haces una extracción de líquido pericárdico, tienes dos opciones básicas. Si sale con sangre, o es tuberculosis o es una neoplasia. ¿Ya? Son dos cosas básicas. Lo mismo que en el derrame pleural. Si en el derrame pleural tú sacas líquido y sale color rojo, dos cosas. O tiene tuberculosis o tiene cáncer. ¿Okay? Normalmente, a no ser que nuestro querido interno fue su primera experiencia en sacar su toracocentesis y rompió un vaso y sangró el vaso y llenó de sangre líquido pleural. En ese caso va a salir con sangre. Entonces ahí, ¿cuál sería la diferencia? La diferencia está que ahí van a encontrar sangre con glóbulos rojos normales, pero en el otro van a encontrar glóbulos rojos alterados, drenados en algunos, o otros con estructura en morfología alterada. Y eso es la diferencia. Muy bien, el dolor pericárdico, repasándolo, es retroesternal, ¿ya? Que se irradia al cuello, porque está justamente en la parte mediastinal, ¿ya? Se irradia a hombro izquierdo. Hasta ahí más o menos se parece al infarto. Pero acá hay una peculiaridad. Espalda, omóplata. El dolor a veces se va a la parte escapular o a la parte media interescapular. O sea, es como que un dolor que sí les aprieta, pero sienten como que en la espalda también hay un dolor que se irradia. Lo cual no es muy típico en el infarto. ¿Okay? Entonces ya van armando su diagnóstico, ¿no? Paciente que viene con dolor de pecho, que se irradia en la parte de izquierdo, cuello o la parte de espalda y que calma con la posición, sentado hacia adelante y empeora cuando el paciente lo echas. ¿Ya? Tú lo echas al paciente y el paciente se queja porque el dolor aumenta porque el corazón al caer en la parte posterior fricciona más y el dolor realmente es muy intenso. Y el otro dato muy interesante es que incrementa con la inspiración. A ver, ¿por qué creen que el dolor pleurítico incrementa cuando tú inspiras? Claro, el dolor pericárdico. Perdón, claro, el dolor pericárdico. Me estoy equivocando ahí. ¿Por qué creen que aumenta el dolor pericárdico con la inspiración? Bueno, el pleurítico también aumenta con inspiración, ¿no? Pero el pericárdico, ¿por qué creen que aumentaría? Aumenta la fricción con el diafragma. Aumenta la fricción con el diafragma. No, el diafragma. A lo contrario, el diafragma baja. O la presión negativa, pero la presión negativa lo genera más en la pleura. De la sangre, el momento de que la sangre asciende de la vena cava superior. Por el pulmón. Aumenta el retorno venoso y eso ya es químico. Distensibilidad del ventrículo. ¿Ah? Distensibilidad del ventrículo y eso. Ya. A ver, tú cuando inspiras,
Creo que eso ya quedó claro, creo, ya hemos visto en varios desdoblamientos del segundo medio y todo eso. Eso ya debe haber quedado claro. Cuando tú inspiras, aumentas el llenado a nivel ventricular, ¿no? Aumentas. ¿Por qué? Porque vasodilatas tanto los vasos pulmonares, generas mayor ingreso de la precarga y por tanto mejoras el llenado ventricular izquierdo. Y lo que dice Kumer es cierto. Al llenar mejor el ventrículo izquierdo, mejora su capacidad diastólica y la contracción es más fuerte. Entonces, el paciente cuando inspira genera justamente ese dolor, aumento. ¿Por qué? Porque haces que la afección sea mayor. ¿Listo? Entonces, el paciente hace una respiración más superficial, ¿ya? Hace una taquipnea, ¿no? Pero con un poco más superficial. ¿Listo? ¿Qué sucede? Que este dolor pericárdico puede estar asociado a fiebre. Si le viene un paciente con dolor pericárdico y hace fiebre, ¿qué es? Fiebre, con fiebre. Ya, infeccioso, una pericarditis infecciosa probablemente. Viene con disnea, ¿qué es? Ya, una pericarditis que está generando un probable derrame. Ya, tos seca. ¿Por qué el derrame? Tos. ¿Por qué el reflejo de tos? ¿Quiénes inervan el pericardio? ¿Ah? Entonces hay cierto estímulo en el reflejo de tos. Podría haber asociaciones. Sudoración, a veces cuando tiene tuberculosis o enfermedades asociadas, artralgias, si hablamos de pacientes que tienen colagenopatías, ¿no? Exantemas o prurito también con enfermedades autoinmunitarias o en este caso infecciosas. Entonces al final dolor precordial que se exacerba en el movimiento respiratorio, inspiración profunda que cede con la posición, ya puede haber un frote pericárdico. Ausculten bien. La pregunta es, ¿dónde van a escuchar el frote pericárdico? ¿En qué foco? ¿Foco pulmonar, mitral, tricuspidio? ¿Qué foco? A ver, ¿dónde por gravedad, dónde va a ir todo el líquido pericárdico? Hacia abajo. ¿Quién va a tener mayor concentración de líquido? ¿El lado izquierdo o derecho? Lo que cubre más el lado izquierdo, tamaño y extensión. Por tanto, el sonido del frote pericárdico lo van a encontrar en el foco mitral. Entonces, escuchen bien el foco mitral y el foco tricuspidio. Escuchen muy bien esos sonidos porque ese sonido de frote de cuero lo van a escuchar en ese caso. ¿Ya? Criterios diagnósticos, frote pericárdico. Si escuchan el frote pericárdico parecido al frote de cuero, eso ya es un signo patognomónico. No lo van a escuchar en otra patología, no pulmonar ni cardíaca, sino pericárdico. ¿Okay? Más o menos, como decía ahí, el otro es la parte de la protosístole, la protodiástole del cuarto o quinto espacio del intercostal en línea paraesternal izquierda. Ese es más o menos de la de foco mitral, como que yendo para la tricuspidia, ¿no? Por eso les decía, si ustedes quieren buscar el sonido, búsquenlo en todo ese recorrido, entre el foco mitral y el foco tricuspidio, ¿ok? Hagan ese recorrido, ¿ya? ¿Qué más? A ver, observen cómo se hace la parte semiológica. Una cosa que es muy importante que tienen que ver acá es lo siguiente. ¿Qué pasa con el corazón cuando se comienza a llenar de líquido el pericardio? ¿Cómo creen que van a ser los sonidos auscultatorios? ¿Cómo van a auscultar? ¿Se acuerdan qué pasaba con el murmullo vesicular cuando la pleura se llenaba de líquido? ¿Qué pasa con el murmullo vesicular? ¿Se abolía o se disminuía? ¿Ya? ¿Qué creen que pasa con los ruidos cardíacos cuando el pericardio se llena de líquido?
disminuidos o abolidos. Abolido. O sea, tú pones y dices, oye, no hay corazón, no se escucha el ruido, no hay. ¿Ya? Pero es importante la parte semiológica. Entonces, puede haber frote pericárdico, hipertensión venosa sistémica, ruidos cardíacos disminuidos, ¿ya? Ruidos cardíacos disminuidos. El signo de Edwards, que es la sumatidez en tórax posterior por compresión pulmonar y signos de taponamiento, ¿no? El derrame pericárdico, los criterios son llenado crónico. Ahora, ¿hay pericarditis crónica? Sí. Es proceso inflamatorio subagudo crónico que se da, por ejemplo, la tuberculosis o enfermedades por las genopatías. Y ya un poco más de 3 meses, compresión de estructuras vecinas. ¿Puede haber disfagia? Sí, por compresión a nivel de esófago. Tos también, por compresión también, irritación bronquial. Disnea, compresión del parénquima pulmonar. Singulto, ¿qué es el singultus? Ahí está, esa palabra sí es semiología. El singultus o singultus. ¿Qué es el singulto? No, pero ¿qué es? No, o sea, ahí les explica por qué se produce el singultus. Ah, pero ¿qué es el singultus? A muchos de ustedes les ha dado singultus. Náusea, no. ¿Qué pasa cuando se irrita el nervio frénico? ¿Quién se afecta? Diafragma. ¿Ya? Se supone que tú respiras y tu diafragma responde en función de tu respiración en forma rítmica. Se supone que yo inspiro, mi diafragma se contrae, expiro y mi diafragma se relaja, ¿no? Pero ¿qué pasaría si se irrita mi nervio frénico y yo respiro, inspiro y mi diafragma no quiere contraerse? O se hace discrónico, o sea, no hay una relación. ¿Qué va a pasar conmigo? Y ya está. El término semiológico del hipo es singultus, ¿ya? Entonces, o el famoso singulto, ¿ya? Entonces, ya. Pero quedó claro, ¿listo? La falta de sincronicidad entre el diafragma y tu respiración genera hipo. Y eso se llama singultus, ¿ya? ¿Puede haber afonía? Sí, por compresión del endolaríngico recurrente. ¿Listo? Acuérdense del singultus porque a los médicos les gusta preguntar, ¿no? Vayan, tienen singultus y te quedas ahí. El taponamiento cardíaco se va a dar cuando la cantidad de líquido llega a más de 1000. 1 litro de líquido está dentro de lo que es la cavidad pericárdica. Es bastante la cantidad que tiene, que va a impedir el llenado diastólico. Por tanto, incremento de la presión venosa sistémica y disminución del llenado cardíaco. Por tanto, disminuye ¿qué? Tu precarga. O sea, eso está clarísimo. Esto conlleva a la caída del gasto cardíaco, a insuficiencia cardíaca, diastólica. ¿Ya? Y acá viene una pregunta. Si mi sangre ya no puede ser eliminada por mi ventrículo izquierdo, se supone que mi sistema venoso todavía va a retornar sangre a mi cavidad derecha. Mi cavidad derecha va a querer botar sangre a mi sistema pulmonar y mi sistema pulmonar va a quererlo pasar a mi ventrículo aurícula izquierda, pero como está comprimido no lo puede botar. Por tanto, va a haber mayor precarga. ¿Y qué signo típico de precarga ya conocen ustedes? Irritación yugular. Entonces, pacientes con taponamiento cardíaco van a tener ruidos cardíacos disminuidos o abolidos, irritación yugular. ¿Y qué creen que va a pasar con la presión arterial? Va a disminuir. Hipotensión. ¿Ya? Cuando quieran buscar un taponamiento cardíaco, busquen 3 signos básicos: disminución o abolición de los ruidos cardíacos, hipotensión y irritación yugular. Si tienen esos 3, ese paciente tiene que hacerle una pericardiocentesis de emergencia, porque si sigue comprimiéndose, el paciente puede hacer shock cardiogénico. ¿Ok? Entonces, ya, hipotensión yugular, hipotensión arterial,
¿Ya? Entonces pueden apreciar acá, impulsación yugular. ¿Qué es el pulso paradójico? Eso creo que lo tocamos. ¿Cómo que es eso? ¿Qué es el pulso paradójico? Ya, se supone que tú cuando inspiras, tu pulso debería que aumentar, ¿no? O sea, tu pulso debe acelerarse y expiras y tu pulso un poquito debe bajar. No es extremadamente los cambios, pero es un pulso normal asociado a la inspiración. El pulso paradójico es al revés. Yo inspiro y en vez que mi corazón o mi pulso aumente, baja. Y expiro y se normaliza. O sea, por eso le llaman el pulso paradójico. O sea, es al revés. ¿Dónde se da eso? Tamponamiento cardíaco. ¿Ok? Cuando dice el paciente inspire y notas que el pulso se acelera con la inspiración, respire, baja, significa que es un pulso que corresponde a esta maniobra. Pero si se hace la inversa, eso se llama el pulso paradójico. Doctor, este pulso paradójico también no es la disincronía que tiene entre este pulso que tenemos acá, radial, con Ya, ese se llama pulso deficitario. ¿Ya? A ver, hay un pulso, a ver, ustedes han hecho lo que es, no creo que les dije, ¿no? Que cuando tú escultabas, tu frecuencia cardíaca salía en 100 o 20 y tu pulso salía en 90. Entonces decías, ¿y a qué te pasó? O sea, ¿por qué mi pulso debe ser igual? Entonces ahí surge lo que se llama un déficit de mi frecuencia cardíaca con mi pulso. Por tanto, se llama pulso deficitario. ¿Ya? El otro, el pulso paradójico, tiene que ver directamente con la inspiración y la expiración. ¿Ya? Causas: traumatismos torácicos, una hemorragia masiva que pueda llenar de sangre el pericardio. Hemodiálisis, pacientes que se hemodializan también podrían generar pericarditis purulenta o por amebas, extremadamente formación de pus, ruptura de un aneurisma que ha llenado de sangre el canal pericárdico, o cáncer, o neoplasia. ¿Qué sucede? Como hay una grave hipertensión venosa sistémica, ¿no? Hay urgencia yugular, hay retroelaminas de la cara, congestión pasiva del hígado, presión venosa central incrementada, por algo hay infiltración yugular, hay hipotensión arterial, ¿no? Colapso circulatorio, y el paciente puede perder el conocimiento por hipoperfusión cerebral. ¿Ya? Entonces, ahí ya la cosa se complica más. Reacciones adrenérgicas iniciales del paciente: va a haber taquicardia, diaforesis, oliguria, palidez y piloerección. Entonces, en pocas palabras, diaforesis, ¿no? La palabra de diaforesis, ¿no? Palidez, ¿ya? La palabra es diaforesis. ¿Okay? Pericardio grueso, fibrótico, adherido, restringe, llenado diastólico cardíaco. Esto tiene que ver con aquellos cuadros infecciosos como la tuberculosis, que como no se curó a tiempo, el pericardio se pone como un cartón, duro y grueso. ¿Ya? Entonces, en este caso, se ha fibrosado el pericardio y ha generado una capa tan gruesa que ya es como si fuese un cuero duro y grueso que ya no permite que el corazón se expanda. Tú dices, no, pero vamos a desinflamar. Ya no puedes ni desinflamarlo porque ya se estructuró de esa manera. ¿Qué tienes que hacer? Sacar el pericardio. A eso me voy. Uno de los tratamientos para las pericarditis constitutivas por engrosamiento o fibrosis pericárdico es sacar el pericardio. ¿Ok? ¿Listo? ¿Por qué? Porque hasta que no lo saques no vas a mejorar el llenado diastólico. Es el resultado final de muchos procesos inflamatorios. Se afectan ambas hojas pericárdicas, hay un engrosamiento homogéneo del pericardio, elevación y equilibrio de las 4 cámaras, llenado diastólico inicial no impedido al comienzo, pero los síntomas iniciales derechos se van a traducir como izquierdos. Llega un chasquido pericárdico, cese abrupto del llenado ventricular. En pocas palabras, es una evolución crónica. Causas: muchos pacientes pueden tener pericarditis constrictivas,
crónicas de etiología no definida. Se ha buscado si era tuberculosis, tiene enfermopatía, vasculitis, y no se sabe, por tanto, causa de concierto es del 42%. ¿Quién le sigue? Tuberculosis. En nuestro país, tuberculosis. Virales, cirugía renal en diálisis, o cirugía cardíaca y radiación. ¿Ya? Es importante que se acuerden esa triada, chicos, porque para mí esa triada les va a ayudar mucho a diagnosticar problemas pericárdios. Infiltración yugular, ¿cuál era más? Hipotensión, sinusoides y agregan el pulso paradójico. ¿Ya? Pregunta, chicos, ¿está ahí? ¿Ya? Creo que sí. Hay que jugar.